Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy es viernes 26 de mayo de 2023. Estamos en una nueva sesión del curso de modelos y paradigmas de programación de la maestría y el doctorado de la Escuela de Ingeniería de Sistema y Computación y de electiva para algunos estudiantes del pregrado. Eh, Voy a compartirles mi pantalla y entonces ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, Sí, profe. estamos ya en el sexto, o sea, en el último modelo que estamos mirando en este curso. Ese modelo de programación orientada a objetos, entonces, tenía como dos grandes temas: el principio de la programación orientada a objeto y el modelo orientado a objetos como tal, y, y una actividad general de evaluación, que es por lo que estamos hoy. Entonces, como siempre, abrimos la sesión saludamos a David ahora, y abrimos la sesión de, ¿cómo se llama? De preguntas y respuestas, preguntas, dudas sobre el modelo orientado a objeto. En lo orientado a objeto es de lo que ustedes son en principio más fuertes. Entonces, me encantaría que ojalá hubieran, digamos, que hayan abordado este tema como un tema en el cual ustedes tienen más capacidad de crítica porque lo conocen muy bien, y hayan logrado hacer una asimilación entre los conceptos orientados a objetos que ustedes viven trabajando y los conceptos orientados a objetos que se han hecho explícitos aquí en este modelo del curso, en este módulo del curso. Entonces, no sé si tienen alguna eh, pregunta particular. Profe, yo, bueno, más que una pregunta, destaco es que digamos, es cierto, profe, tal vez este modelo es el que más hemos estado expuesto y tenemos como más costumbre, pero a pesar de eso y que de pronto veíamos conceptos que ya habíamos visto, al menos yo vi, por ejemplo, logré ver la herencia desde otro punto de vista, pues, de, por ejemplo, lo que habla el autor del libro y lo que se presenta aquí en clase, y sobre todo, por ejemplo, yo no conocía digamos, conceptos como por ejemplo lo que era el grafo de herencia. O sea, yo no me hubiera imaginado que uno pudiera, digamos, construir ese tipo de estructuras a partir de pues, los conceptos orientados a objetos. Entonces, digamos que por esa parte es como la parte que yo diría que fue ganadora de ver este modelo en el curso, Ujú. de que uno dice, ah, bueno, es algo conocido, pero vea, mire que hay otras cosas y se le puede dar, digamos, otro Ujú. punto de Y vista. conceptos como control de acceso, control de capsulación, ¿esos los tenían clarísimos? ¿O esos? Yo, por ejemplo, el control de acceso tampoco. Pues digamos, tal vez es algo que uno haga mucho tiempo, pero tal vez uno no necesariamente está consciente de que lo hace. Entonces es interesante ver lo que, pues que existe una formalidad acerca de eso y que está allí presente. Tal vez a veces uno en el día a día lo omite, pero pues ahí está, digamos, en el modelo orientado a objetos. Y esas cosas como Yo alcance. creo, Ah, dale, dale, dale. no, no, profe, siga, yo me acuerdo ahorita. No, no, que esas cosas como alcance público, alcance privado, vieron que puede ser diferente, el mismo concepto puede ser diferente en un lenguaje que en otro. Y uno tiene la impresión de que privado es lo mismo en todas partes, pero no. Privado no es lo mismo en Java que en C++, por ejemplo. Dale, Mateo. No, lo que iba a decir es que yo creo que también a día de hoy lo que pasa es que muy pocos lenguajes son 100% orientados a objetos. Yo creo que lo único que yo rescataría sería de pronto Java no, sí, Java, porque incluso en C++ también hay implementaciones que tú puedes hacer de manera funcional. Ujú, Entonces también hay conceptos que tú mezclas con otros paradigmas que se implementan en lenguajes que ahorita yo creo que el 90% de los lenguajes son multiparadigmas. ujú, Entonces también se vuelve complicado en la práctica o al menos en el mundo laboral o en el mundo no académico, uno ponerse a sentar y decir, bueno, esta parte no es orientada a objetos, esta parte sí, esto va a otro modelo, esto viene a otro paradigma. Uno no piensa en eso, uno dice, este
según el diseñador o el creador del lenguaje, dicen que es esto, entonces asumimos que es eso, pero hay implementaciones de otros tipos de paradigmas que puede que uno se llegue a confundir cuando ya usa el lenguaje. Entonces sí es interesante verlo desde un punto de vista un poco aislado, en el que se está estudiando el paradigma, Ujú, más no el lenguaje de programación. ujú. Más conceptuales. Por eso digo, ustedes pueden trabajar orientado a objeto en Java o en C++ o en mismo Python o Ruby, o no sé, pero no necesariamente, aunque hay conceptos hay conceptos que son, el concepto de clase es un concepto que está en todo, ¿cierto? El concepto de objeto, y el de herencia, pero hay diferentes tipos de herencia, hay diferentes maneras de ver los alcances privado y público, lo importante es que esos conceptos tienen que estar, pero es importante entender cómo los implementa o cómo los implementa el lenguaje en el que ustedes están, porque no son conceptos, llamémoslos, eh, estándar en todos. Entonces, hay herencia, sí, pero unos tienen herencia múltiple, otros tienen herencia sencilla, otros tienen las dos, otros como Scala, por ejemplo, o como Java, tiene una vaina que es como herencia, que no es como herencia, que son las interfaces, o Scala tiene los traits, pero que no tiene herencia múltiple, pero tienen una manera como de lograrla. O sea, todas esas cosas como muy específicas de un lenguaje de programación del que ustedes manejen, eh, tienen una mirada global desde el punto de vista de paradigma orientado a objeto. Y entonces es importante entender cómo cada uno lo hace. No siempre, no todo programa que corra no todo modelo que yo hago con objetos y herencia, lo paso de un lenguaje al otro y la cosa funciona exactamente igual, porque hay a veces algunos de los conceptos que no son implementados de la misma manera, a pesar de que como que quieren decir la misma idea, como encapsular, hacer privado, hacer público, pero la pregunta es a quién le hago privado, a quién le hago público, y eso puede cambiar. Bien, digamos que este tal vez es el paradigma, digo yo, donde podrían ser más críticos en el sentido de que podían compararlo con el que manejan muy bien, con el lenguaje que, que más usan y podían sentir si su lenguaje tiene esto o no tiene esto, eso es lo importante. Eso es lo que me A parece, mí, algo que sí me pareció es que ese grafo de herencia de 2Z sí, tiene un problema muy grande y es el que cuando hay herencia múltiple, los hijos no puedan tener métodos con el mismo nombre. Y entiendo por qué eso podría ser un problema, pero siento que, pues ya que estamos hablando de comparar con otros lenguajes, sí. OZ lo tiene mal implementado porque él podría aislar quién es el padre y mediante algún tipo de definición sintáctica o algo, hacer, uno como usuario podría hacer referencia a qué subclase de ese lenguaje está queriendo acceder con el método cuando hay un método separado. Entonces siento que ahí de pronto Z sí se Sí, sí, sí descachó le con esa entiendo, implementación. le entiendo lo que me quiere decir, pero espérese un minuto, estoy llegando allá. Tú estás diciendo que cuando dos clases, por ejemplo aquí A1 y B1, eh, tienen un método que se llama igual, realmente cuando yo digo digamos, cuando yo digo que yo heredo de alguien, no debería confundirme porque el uno es el método M de A1 y el otro es el método M de B1. Y tú dices que él debería poder distinguirlo sin problema, No digo que el sintácticamente. lenguaje solo tenga que hacerlo, porque para el lenguaje sería imposible, pero uno como usuario podría sintácticamente identificarlos. Es que yo me imagino, por ejemplo, cómo pasa con las consultas SQL cuando las tablas tienen las mismas columnas. Tú Ajá. puedes decir, estoy refiriéndome a la tabla de la columna, a la columna de la tabla A o a la columna de la tabla B. Sí, pero Entonces yo ¿cómo? siento que es un problema que tiene solución. Más bien, o sea, siento que es un problema que sí es real, pero creo que hay una forma de solucionarlo. Pero igual tampoco es que sea algo súper No, 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 pero sí quiero así. entender cómo lo solucionarías. Quiero entender. O sea, digamos que la clase C heredó de A y de B. Y Ujú. al heredar de A y de B, entonces él sabe que hay un método que se llama M, digamos, ¿cierto?
pero hay un M que se llama en la A1 y un M en la A2, en la B1. Ajá. Pues Entonces, no sé, yo me asumo que el interpretador podría detectar el mismo método, no sé a cuál asignar, entonces lo puedo renombrar. En vez de la clase C tener un método M, tendría un método A raya al piso M o A punto listo, M o sí, o se llama o lo que sea, M sí. de A1 y M de B2, M de B1. Exacto. Pero el problema es que el que está escribiendo el programa dice, quiero crear una clase C que hereda de A y de B, y adentro escribe un método que llama M. Él, él, él tendría que decir a cuál M quiere llamar, si al de la izquierda o al de la derecha. Si él no lo dice, ¿cómo lo va a resolver el, el, el interpretador o el compilador si él no sabe Ah, no, qué? sí, claro. Ahí también es el desarrollador que tiene que... Eso. Es un Entonces, poquito de parte y parte, entonces pero digo que el hecho de que sea ilegal desde el inicio me parece que no, que es no muy está fuerte, tan... que es muy Es, fuerte. ajá, es como, esto no lo puedes hacer, en vez de, bueno, si quieres hacerlo, usa ¿Y esta qué notación. lenguaje usas tú normalmente? Ah, no, yo uso Elixir, uso Pero Python, ¿y tienen herencia pero múltiple o en no tienen esos, herencia no, no, múltiple? no, no tienen herencia múltiple. Ah, ¿por qué será que la prohíben? Yo me estoy quejando por quejarme, yo Sí, sí, no. sí. Pero ¿por qué será que la prohíben? Es que las razones por las que la prohíben tienen que ver mucho con esas complicaciones que tiene manejar la herencia múltiple. Es que tampoco veo la herencia múltiple como algo que se use todos los días. De hecho, es un caso bastante particular el resolver un problema, o al menos yo no lo he usado en todas mis formas de resolver un Sí, problema. no, yo creo que no, estoy de acuerdo contigo. Pero digamos, aquí había un caso, aquí no había un caso de herencia múltiple. No me acuerdo, no había un ejemplo de herencia múltiple aquí, si era aquí, o era o de pronto aquí, ¿dónde era que había un caso de herencia múltiple? Espera un minuto. Mm, no había en ninguno de los videos un caso de herencia múltiple, no recuerdo. Un segundo. Mm, No, o en este primero, sí, tal vez sí había uno no había un caso de unas gráficas y unas cosas. Mm, O sea, te entiendo, hay contextos donde la herencia múltiple como que no, uno ni siquiera piensa en ella porque no aparece, pero hay contextos donde ella sí podía aparecer. Yo no me acuerdo, entonces no hay ningún ejemplo de herencia múltiple en estos, no recuerdo, herencia. mm, bueno, digamos que uno podría, hay casos donde la cosa sería natural, no sé por qué yo pienso, no, pues pienso que es aquí. Bueno, no recuerdo el ejemplo. Había un ejemplo donde uno quería, digamos, por un lado, por un lado, así, por un lado, por ejemplo, quería hacer figuras geométricas y por otro lado quería hacer, eh, digamos, figuras geométricas simples, un círculo, un cuadrado, una cosa de esas, pero por otro lado quería construir figuras compuestas que tenían círculos, cuadrados, cosas, y uno quería implementarlas como conjuntos de, o listas de, o secuencias de figuras geométricas. Y entonces uno a esa figura la quería decir, hereda de las figuras, pero también hereda de las listas o de las secuencias. Y sería natural crear crear una figura que es una figura compuesta que hereda de las figuras sencillas, pero también hereda de las listas o cosas de ese estilo. O sea, yo creo que hay Sí, contextos. no, también en genética, por ejemplo, cuando uno quiere ver la cadena de ADN de un hijo, hereda de, de un padre y una madre, ahí uno puede, no sé, algo se me ocurre. Sí, O sea, digo, no o digo sea, que sea imposible exacto, implementar, pero exacto. sí es un caso, No, no es algo que uno no es lo necesite más todos los común días. del mundo. Sí, Ajá, es sí, correcto. Entonces exacto. seguramente no le echarán demasiada cabeza, o bueno, no sé, Debido no a quiero, que, no quiero asumir nada debido a que no de es los tan que útil. hicieron, Sí, no sí, sé. está bien. Pero está muy bien el comentario. ¿Alguno más quiere decir alguna cosita? ¿Tiene alguna duda sobre algo, sobre algún concepto? Sobre
De hecho, aquí no solamente están los conceptos, sino también cómo los implementaron en OZ, ¿cierto? Cómo implementaron esto, ligadura estática y ligadura dinámica, quedó clarísimo. ¿Por qué se necesita por qué se necesita, por ejemplo, eso de la superclase y poder llamar métodos de una superclase directamente y no necesario, mucho, por qué es necesario por qué todos los lenguajes orientados a objetos traen este concepto de self o el this? ¿Quedó claro por qué es necesario eso? O sea, que eso es algo que tiene que venir porque tiene que venir, porque si no el paradigma orientado a objeto queda cojo. No sé si no me responden, quiere decir que sí, que quedó clarísimo. O Sí, que no, profe. Pues yo al menos sí. o que no se han hecho esa pregunta. Pues hasta ahora yo nunca me lo había hecho, pero sí quedó claro después de los videos. Bien. Y, y si vieron cómo usaban en OZ las variables declarativas para implementar el concepto ligado de atributo o miembro privado o miembro público. Esta idea de que los nombres de los métodos deben venir con minúscula, pero también los permiten con mayúscula. Y cuando los permiten con mayúscula es porque va a ser privado al que conozca esa variable declarativa, pero va a ser, o sea, no va a ser público. Cuando vienen con un átomo, son públicos para el de afuera saber que se llama de tal manera y lo puede llamar. En cambio, cuando es con una variable declarativa, le están dando un nombre que no sabemos cuál es y es con ese nombre que se tiene que llamar por allá adentro, y solo los que conocen los que están encapsulados ahí, que conocen ese nombre, pueden llamarlo. De afuera ninguna persona podría llamar esos métodos. Y esa es la manera, pues no sé, interesante como OZ, te digo yo, implementa ese concepto de público y privado. Bueno, eh, no recuerdo si había un video sobre objetos activos o no. Sí, había unas diapositivas sobre objetos activos, un video sobre objetos activos. Eh, ese quedó claro cómo mezclar concurrencia por paso de mensajes con objetos y la ventaja de que los objetos se hayan mezclado con concurrencia por paso de mensajes, o no ven la ventaja de eso, o les pareció simplemente lo mismo que los objetos puerto, o vieron alguna diferencia. Profe, pues yo la ganancia la veo es que con respecto a los pasos de mensajes y los objetos puerto y acá los objetos reactivos es que pues precisamente pues, se puede hacer uso de la herencia y de todo lo que traen los objetos, entonces pues resulta una combinación bastante pues útil, ¿no? Ujú. Y entonces uno diría, todo lo que yo sé de objetos, lo que yo sé de objetos, sí, lo puedo como reutilizar con concurrencia por paso de mensajes, donde los objetos activos finalmente eh, terminan siendo objetos que reciben sus mensajes vía un puerto, ¿cierto? Y tienen una ventaja, es que se gana la sincronía. Con los objetos puerto, la invocación de un objeto es sincrónica. En cambio, o sea, aquí uno puede invocar un puerto y la invocación termina inmediatamente sin esperar que el mensaje haya sido manejado por el objeto. Mientras que en los objetos puerto que tenemos nosotros, el llamado queda hasta que no devuelva algo, no puedo continuar con el siguiente, con la siguiente línea del programa. En cambio, aquí con los objetos activos, cuando usted crea un objeto y le manda un mensaje, digamos finalmente él no tiene que esperar que este señor termine de ejecutar de procesar ese mensaje para que esto pueda ser ejecutado de una vez. O sea, esas cosas eh, se gana, entonces lo que llaman, se gana que la invocación sea asincrónica y no sincrónica.
Esa es una gran diferencia entre los objetos activos y los objetos estándar, los objetos puertos que teníamos antes que llamamos objetos pasivos. Bueno, sobre el taller, ¿tiene alguna inquietud? ¿No? ¿Todo clarísimo? ¿O no lo han empezado a hacer? Hay una cosa bien importante que quiero que tengan en cuenta con el taller, a propósito que lo estoy mostrando. La rúbrica del taller, la rúbrica del taller, la rúbrica del taller tiene tres criterios. Uno, define y opera con clases usando adecuadamente los conceptos miembros de un objeto, atributos y métodos. Este, este y este criterio tienen que ver básicamente perdón, este tiene que ver básicamente con el ejercicio uno no, pero este tiene que ver básicamente con, estos dos tienen que ver básicamente con el ejercicio 2 y este tiene que ver básicamente con el ejercicio uno. Lo que quiero decirles es que el ejercicio 2 del taller que les pide eh, implementar unas fórmulas, no sé qué, y que funcione. Ese ejercicio muy bien lo podrían hacer solo con herencia, eh, solo, perdón, creando una clase de datos desde la nada, una clase, una abstracción de datos a partir de la nada, sin usar herencia. ¿No? Lo podrían resolver sin usar herencia. Pero si lo resuelven sin usar herencia, ninguno que lea eso va a poder calificar este, este, este criterio, que si define y opera clases y objetos usando adecuadamente el concepto de herencia. Luego, a pesar de que el ejercicio que hay lo puedan resolver sin usar herencia, si no usan herencia, no vamos a poder evaluar este criterio y entonces no les va a ir bien en este criterio. Luego, es necesario que usen herencia también allí, ¿me entienden? No solamente definir clases de la nada, sino definir también clases incrementalmente, a pesar de que uno podría resolverlo sin usar la herencia. ¿Listo? Eso es Ok, profe. la única, digamos, aclaración que quiero hacerles, porque a veces recibo soluciones en las que puedo calificar este criterio, pero no puedo calificar este criterio porque me entregan soluciones que no usan la herencia para nada. Entonces yo no puedo saber si saben o no construir nuevas clases a partir de clases existentes, no sé si usan correctamente las clases definidas usando un mecanismo de herencia, o sea, no sé nada de eso porque no lo usan. Entonces, y no quiere decir que no lo sepan, pero no puedo calificarlo según lo que entregan. Entonces, por favor, que el ejercicio 2 que tiene que ver con esto, utilice herencia también. No solamente construir clases de la nada, sino construir clases que hereden de otras. ¿Listo? Bueno, Listo, profe, gracias. si no tienen ninguna otra inquietud, pregunta, nada, entonces pues podemos pasar al quiz. Ninguno quiere. Profe, antes de pasar al quiz, Bueno, eh, bueno. no, simplemente preguntar para lo del curso, es decir, este sería nuestro último quiz, el domingo el último taller Ah, y muy el... bien, muy bien. El curso, sí, muy buena. Bien, bien. Entonces, si ya miramos nuestras actividades. ¿Dónde es que estaba eso? En recursos, creo. En recursos estaba programa de actividades. Entonces, de acuerdo a todo este programa de actividades, ya estamos por aquí. Estamos en el quiz, el domingo entregan el taller de programación orientada a objetos y nos hace falta una actividad final, que es la evaluación final de conocimientos generales, ¿cierto? Esa evaluación es el 16 de junio. Es el 16 de junio. eh, ¿Qué hay antes de eso? Antes de eso hay la entrega del análisis del lenguaje de programación. eh, Este, análisis de un lenguaje de programación que la entrega es el 9 de junio.
O sea que, ¿qué nos queda? Nos queda la entrega del taller este domingo. Entonces la semana entrante tenemos que evaluar. En lo que queda de aquí al 9 de junio, acabar el análisis del lenguaje de programación y entregarlo el 9 de junio. La semana del siguiente al 9 de junio, que es la del 10 de junio, vamos a evaluar ese análisis del lenguaje de programación, vamos a evaluar como todos los talleres, pero además, el día 16 de junio haremos un evaluación final de conocimientos generales, que es un examen muy parecido al primero, pero al final, para saber cómo nos fue la idea es mirar que efectivamente aprendimos conceptos o ahora tenemos interiorizados conceptos que antes de pronto por el nombre nos querían decir algo, pero no lo teníamos tan interiorizados. Y eso es lo que nos falta. O sea, ya casi terminamos. ¿Listo, Juan Marcos? Listo, profe, muchas gracias, sí. Bueno, entonces voy a dejar de grabar.